Bienvenido al nuevo vídeo tutorial de Acta. En él voy a hacer una comparativa de varios chatbots inteligentes y por eso antes de nada quizá convenga explicar que los chatbots inteligentes son aplicaciones informáticas basadas en inteligencia artificial y diseñadas para simular conversaciones humanas. Proporcionan respuestas de modo completamente interactivo en función de las preguntas u otras acciones del usuario. Gracias a los avances en inteligencia artificial y al procesamiento del lenguaje natural, los chatbots modernos suelen ser capaces de entender muy bien lo que se les pregunta o plantea, tanto en sí como en su contexto, e incluso percibir ciertas sutilezas y responder de una manera más humana y natural. Aunque no consigan ni deban sustituir a los seres humanos, sin duda pueden ser de gran ayuda, en particular para disciplinas científico-técnicas y académicas, donde quizá logran demostrar sus capacidades de un modo más profundo y eficaz. Por supuesto, el chatbot más famoso del mundo es ChatGPT, que ha sido el gran pionero en ese campo y el que ha marcado un verdadero antes y un después en cuanto a inteligencia artificial, pero no es la única alternativa. De hecho, hay bastantes más. Este vídeo tutorial se orienta precisamente a ayudarle a elegir el chatbot inteligente que mejor se adapta a sus necesidades específicas, ya que no todos son iguales ni ofrecen lo mismo o en las mismas condiciones. Y sin más preámbulos, empezamos ya con ChatGPT. Este es el primer chatbot del que voy a hablar. Difícilmente podría ser de otra manera porque, como ya he dicho en la introducción y todo el mundo sabe, ha marcado un antes y un después en el campo de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es ChatGPT en pocas palabras? Pues es un chatbot basado en inteligencia artificial, desarrollado por la empresa OpenAI y utiliza modelos avanzados del lenguaje natural para entender y generar texto o contenidos multimedia de manera conversacional. Es una herramienta muy versátil y capaz de responder a preguntas de todo tipo, participar en diálogos complejos y adaptarse a numerosos contextos y necesidades de cada usuario. También consigue generar contenidos creativos por sí mismo, de forma colaborativa e interactiva con el usuario, tanto de temas altamente técnicos como de otros que podríamos llamar más artísticos y todo lo que se le ocurra a uno por el medio. Como ve, ChatGPT es capaz de hacer muchas cosas, pero ¿en qué es realmente bueno ChatGPT? O sea, entre todo eso que consigue hacer, ¿qué es lo que hace mejor de todo si cabe? Pues bien, ChatGPT es especialmente bueno para generar textos coherentes y creativos, para explicar conceptos complejos de manera simple y para ayudar en tareas interactivas de programación con lenguajes informáticos, de escritura o de conversación natural. Vamos a verlo en acción. Anticipo que existe una versión gratis de ChatGPT, es la que voy a usar en esta demostración de algunas de sus capacidades principales. En la descripción del vídeo tutorial incluyo la página web donde hablar con ChatGPT y más adelante en el vídeo comento otras formas de utilizar. Pero por ahora vamos a centrarnos en su sitio web, que es este que está viendo aquí en pantalla. Podemos empezar pidiéndole esto que yo ya tengo preparado aquí, para que sea más rápido. Le voy a pegar aquí esta pregunta, que es: crea un texto de 30 líneas sobre 5 usos que un autor científico, técnico o académico puede darles a las herramientas de inteligencia artificial. Solo pulsa el Enter y vemos aquí la respuesta que nos da ChatGPT. Como ve, aquí aparece un aviso de que esta información o esas preguntas o cuestiones que nosotros le planteemos a ChatGPT se pueden usar para enriquecer su entrenamiento, digámoslo así, y entonces pues nos pide que lo revisemos. Si quiere puede hacerlo. Pero volviendo aquí otra vez a la interfaz principal de ChatGPT, vemos que aquí la respuesta que nos ha dado a esta pregunta o a esta cuestión más bien que le hemos planteado está bastante estructurada, nos lo separa por partes y nos explica cada una de esas partes, ¿no? Cosas que, pues, esos usos que nos recomienda ChatGPT para herramientas como el mismo, como la automatización, la revisión de literatura científica, se entiende, generación de resúmenes y síntesis de artículos, mejora de la escritura académica, análisis de datos y modelado predictivo, optimización de la revisión por pares. Y como ves, es una información bastante completa y bastante clara que, por supuesto, puede profundizar todo lo que quiera. En esta segunda pregunta que le voy a hacer, o en esta segunda cuestión que le voy a plantear, es un pequeño reto que es para poner a prueba la creatividad de ChatGPT. Y lo que le voy a pedir en concreto es que escriba un poema con rima consonante sobre la Sierra de Madrid. Pasados unos segundos, pues puede ver aquí el poema que nos ha escrito ChatGPT sobre la Sierra de Madrid. Como ve, realmente es en rima consonante y bueno, será de un gusto más o menos dudoso, según los gustos de cada uno, pero sin duda ha hecho lo que le hemos pedido. Como tercera cuestión, le voy a pedir esto que tengo aquí también guardado y que hace referencia a una página de Wikipedia. Lo que le pido en concreto es que explique de un modo simple el contenido de esa página. Entonces, de esta forma lo que quiero mostrar es esa capacidad de ChatGPT de
acudir o de entrar en fuentes externas y realmente hacer un trabajo, por ejemplo en este caso de resumen, en el que no sería preciso pegarle el texto para resumir, sino que podría él ir a cogerlo directamente a la página, que sea en este caso, ya digo, la de Wikipedia. Es una página de Wikipedia que está en inglés sobre el entrelazamiento cuántico y ve que no solamente nos resume realmente esa página, sino que además, como yo le he hecho la pregunta en español, a pesar de que esa página está en inglés, él muestra ese resumen o hace ese resumen también en español. Como decía antes, otro aspecto en que ChatGPT es especialmente bueno es para tareas interactivas de todo tipo, interactivas extendidas, podríamos decir, o sea, mantener una charla extensa con él para ir afinando y mejorando progresivamente el objetivo que se pretenda, ya sea la generación de textos, traducciones o la creación de un programa informático en cualquier lenguaje, por ejemplo. ChatGPT es capaz de recordar y aprender a lo largo de esa charla para que los resultados vayan mejorando en tiempo real. Entonces voy a ilustrar precisamente eso pidiéndole esto otro que tengo aquí también guardado, que es ¿qué desafíos enfrentan los autores científico-técnicos hoy en día? Al igual que en la primera cuestión que le planteé, pues ve aquí que la respuesta está bastante estructurada, organizada, visualmente fácil de consultar y nos plantea pues los retos o los desafíos que para él, para ChatGPT, enfrentan los autores científico-técnicos hoy en día. Sobrecarga de información, acceso a publicaciones y costo de suscripción, revisión por pares y sesgos, presión por publicar y una serie de otros desafíos. Para demostrar esa interactividad, pues ahora vamos a hacer una pregunta, digamos, de continuidad de esa pregunta inicial. Y lo que le voy a plantear yo en concreto es de esas preocupaciones, de esos desafíos que ChatGPT ve en los autores o para los autores científico-técnicos, le voy a decir que se centre en el aspecto del acceso y calidad de las fuentes de información y que me hable un poco más sobre ese tema. Y como ve aquí, pues realmente desarrolla ese asunto que planteó de una forma más o menos genérica en su primera respuesta y aquí pues habla de murallas de pago referentes a las suscripciones, por ejemplo, de publicaciones científicas, el que existan documentación o artículos de acceso abierto, de acceso libre, la calidad y fiabilidad de las fuentes, desinformación y una vez más, como ve aquí, todo estructurado, visualmente organizado también, no solo de una forma estructural, sino también visual, para que sea fácil encontrar las cosas y sacar conclusiones más rápidamente y más fácilmente. Siguiendo con esa conversación, podemos preguntarle ahora o proponerle cómo se pueden evitar o minimizar esos desafíos. Una vez más, la respuesta es casi instantánea y aquí nos ofrece una serie de soluciones o de posibles formas de minimizar esos problemas que el propio ChatGPT ha visto que existen en el acceso a la información. Una de las cosas de las que habla es del uso de bases de datos académicas como Google Scholar. Entonces, una vez más, lo vamos a profundizar aún más en esta conversación, preguntándole o diciéndole, más bien, háblame más sobre plataformas como Google Scholar. De nuevo, aquí tenemos una respuesta donde nos hemos centrado ya específicamente en esta plataforma que ha referido pues en su respuesta anterior, que es a su vez el resultado de ir, ya digo, profundizando cada vez más a partir de una pregunta o de una cuestión inicial. Y obviamente esto puede seguir todo lo que usted quiera, en todos los sentidos que quiera. Puede pedir aclaraciones de otra cosa, puede pedir aclaraciones aún más detalladas sobre un mismo tema, sobre el tema el que esté, puede eventualmente incluso pedir que se lo traduzcan para compartirlo con un colega o un compañero extranjero. Las opciones son, como se suele decir, prácticamente infinitas. ¿Qué modelos de ChatGPT existen? Los diversos modelos de ChatGPT en esencia determinan lo listo que es y lo rápidamente que consigue hacer cualquiera de las tareas que es capaz de realizar. En estos momentos hay tres modelos: el GPT-4o, que es el más complejo y avanzado, y el ideal para las tareas más exigentes que se le ocurra pedirle a ChatGPT. Después tenemos el GPT-4 Mini, que como su propio nombre sugiere es una versión más modesta que la 4o, pero también potente. Es posible que no esté a la altura, o no tanto, en tareas relativamente complejas, pero a cambio puede ser más rápido en resolver otras más simples. Luego tenemos el modelo GPT-4, que es el que hasta no hace mucho era el modelo más avanzado de ChatGPT. Ahora se ha quedado un poco atrás, pero sigue siendo muy potente y muy capaz. Los usuarios de pago pueden elegir usar el modelo que prefieran en cada momento, aunque hay que tener en cuenta que existen ciertas limitaciones aplicables en algunos casos. De eso voy a hablar ahora, de eso y de qué versiones hay de ChatGPT. Con versiones me refiero aquí básicamente a modalidades de uso y a si son de pago o no. En estos momentos hay 4 versiones en ese sentido. Una versión gratis y 3 versiones de pago que son la versión Plus, la versión Team y la versión Enterprise.
La versión gratis es de hecho gratis, pero tiene algunas limitaciones, principalmente estas, que permite un acceso limitado al modelo más avanzado, al más listo de ChatGPT, el GPT-4o. También limita el uso de ChatGPT para funcionalidades como análisis de datos, generación automática de imágenes o archivos que se le pueden cargar. Y además la disponibilidad general puede depender del volumen de usuarios que pretenda utilizar ChatGPT en cada momento. Se da siempre prioridad a los usuarios de pago, como por otro lado es normal, con lo que si ChatGPT está muy solicitado en un cierto momento, puede no haber hueco para todos los usuarios gratuitos de forma instantánea y quizá pues tengan que esperar un poco para poder utilizarlo. En todo caso, incluso esa versión gratis es muy potente y puede ser realmente útil. La versión Plus cuesta ahora en torno a $20 al mes y con ella puede usar los 3 modelos que ofrece ChatGPT de los que he hablado antes, incluido el de mayor nivel, el 4o. No obstante, también en este plan hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, solo pueden intercambiarse hasta 80 mensajes con el modelo GPT-4o y hasta 40 con el GPT-4 cada 3 horas. Si supera ese límite, después pues tendrá que esperar un poco hasta poder otra vez interactuar con esos modelos de ChatGPT. Lo bueno del plan Plus es que no hay límite de uso para GPT-4 Mini, tampoco hay limitaciones en las funcionalidades como análisis de datos o subidas de archivos. También es posible usar la herramienta de generación automática de imágenes que se llama DALL-E, de la que hablaré más adelante, y se pueden crear GPT personalizados, o sea, herramientas que usan el motor del ChatGPT y tener acceso a nuevas funcionalidades antes que los usuarios de la versión gratis. Luego tenemos la versión Team, que cuesta entre 25 y $30 al mes por cada usuario miembro del team, del equipo. Y es que esta versión se orienta sobre todo a equipos o departamentos de empresas u organizaciones. La versión Team incluye todo lo que ofrece la Plus y además límites más altos en el uso de los modelos. O sea, es posible intercambiar más mensajes en esas 3 horas que marcan los intervalos de medida de ese criterio. También dispone de una consola de administración centralizada para el espacio de trabajo y la garantía en cuanto a seguridad y privacidad de que los datos y chats del equipo no se incorporarán como datos de entrenamiento para el propio ChatGPT. Y por último tenemos la versión Enterprise, que no tiene un precio definido y es así porque se orienta a grandes empresas cuyas necesidades y precio de las mismas pueden variar. En esencia es como una versión Team, pero más potente, extensa, personalizada, con funcionalidades extra y un soporte más estrecho y mejorado. Y vamos a hablar ahora de cómo puede usarse ChatGPT. Es posible utilizarlo de varias maneras en función de la que más le convenga a uno en cada caso. Y actualmente hay estas. Mediante su aplicación web, en chatopenai.com, puede ver la dirección en la descripción del vídeo, y ahí le dejo también el enlace a un curso de Acta sobre uso práctico de ChatGPT para autores y traductores que yo creo que le va a interesar. Otra forma de usar ChatGPT es a través de las aplicaciones móviles oficiales que OpenAI ofrece para Android en Google Play y para Apple en la App Store. Una tercera es mediante integraciones de ChatGPT para programas como Word y Excel. También es posible usarlo con extensiones disponibles para los navegadores web o a través de aplicaciones de terceros. Y por último existe una API de ChatGPT desarrollada por OpenAI, que es la opción más potente y la que podríamos llamar más profesional, aunque por eso también es menos simple de implementar y utilizar. Todas las otras opciones anteriores son muy directas y muy sencillas. Dejamos ya ChatGPT y pasamos ahora al segundo chatbot inteligente del que vamos a hablar. Es mucho menos conocido que ChatGPT, pero también muy potente y con algunas particularidades que lo hacen especial. Se llama Claude y, como digo, Claude no es tan popularmente conocido, pero ya está dando mucho de qué hablar en el mundo de la inteligencia artificial. Lo ha creado una compañía americana de inteligencia artificial de reciente creación que se llama Anthropic, y veamos qué es Claude en pocas palabras. Pues Claude es un chatbot basado en inteligencia artificial, similar en ese sentido a ChatGPT y comparable a él en cuanto a sus capacidades generales, pero quizá tenga un enfoque más fuerte o claro en la seguridad y en la ética de la inteligencia artificial. Se trata de ofrecer respuestas útiles y al mismo tiempo que minimiza los sesgos y evita que esas respuestas puedan ser perjudiciales de ninguna manera. ¿En qué es realmente bueno Claude? Ese enfoque en la seguridad y en la ética de Claude, del que acabo de hablar, se manifiesta en la propia base que utiliza para su desarrollo y que se conoce como inteligencia artificial constitucional. En esencia, la inteligencia artificial constitucional consiste en dar al chatbot una serie de normas que debe cumplir y que están alineadas con valores humanos que normalmente se considerarían éticos o morales. Por ejemplo, el de ser respetuoso, no ofender,
no mostrar prejuicios de ningún tipo, ya sea en cuanto a raza, sexo, religión u otras creencias, no hacer daño o hacer lo menos posible, ese tipo de cosas. El modelo de aprendizaje de Claude parte de principios como esos, orientando sus respuestas para que encajen con ellos y afinándolas cada vez más, siempre en esa misma línea. Así, en lo que es realmente bueno Claude es en proporcionar respuestas con un gran equilibrio entre lo útil y práctico, con lo seguro y lo ético, evitando siempre sesgos y contenido dañino. Quizá sea por eso ideal para apoyo en entornos donde la confiabilidad y la ética sean fundamentales. También es especialmente fuerte en ofrecer asistencia en tareas que requieran mucha precisión, transparencia y claridad, como en trabajos de investigación o en la generación de contenidos claros y muy estructurados. También en este caso vamos a ver a Claude en acción. Conviene aclarar quizá que para usar el Claude gratuito, la versión gratuita de Claude, es necesario registrarse, no hay que pagar nada, pero sí que tiene que indicar un email válido. Yo ya he hecho eso y por eso ve aquí que se dirige a mí Claude como acta. Y bueno, con eso ya claro, vamos a hacerle la primera pregunta a Claude. La voy a copiar. Y es, ¿crees que los gobiernos deben imponer regulaciones más estrictas a la inteligencia artificial? Presenta los argumentos a favor y en contra y ofrece una conclusión razonada de por qué es importante considerar la ética y la seguridad en este ámbito. Le damos a Intro y como ve, Claude muestra imparcialidad y un enfoque ético en línea con lo que he comentado antes sobre los principios de la IA constitucional en que se basa. Su análisis es equilibrado y razonado y evita siempre sesgos o visiones radicales en cualquier sentido. Y bueno, aparte pues hace exactamente lo que le hemos pedido. O sea, nos cuenta cuáles son las consideraciones éticas y los argumentos a favor de regulaciones más estrictas y en contra de esas regulaciones más estrictas. Como ves, una respuesta muy equilibrada, muy práctica, pero al mismo tiempo que sigue un criterio, en cierto modo, no diría que moral, pero sí conforme a una ética que más o menos se encuadraría dentro de ese concepto. En ese sentido, Claude es un ejemplo de cómo la IA puede promover un diálogo constructivo que respete principios de seguridad y transparencia. Vamos a hacerle una pregunta más. Quiero diseñar una plataforma de redes sociales con algoritmos que recomienden contenido. ¿Cómo puedo asegurarme de que el sistema no promueva discursos de odio o información falsa? Y una vez más, Claude responde de una forma útil y práctica que al mismo tiempo muestra un compromiso siempre con la seguridad y el bienestar colectivos. Por ejemplo, resaltando la importancia de verificar los hechos y proteger a los usuarios. También, al igual que ChatGPT, ve que las respuestas de Claude están muy bien estructuradas, usa de una forma eficaz para mí pues las negritas y los números para que sea más fácil de consultar, más fácil sacar conclusiones de esa respuesta que da. Vamos a probar con una pregunta más, esta vez más enfocada en lo que podría llamarse creatividad responsable. Voy a copiarla. Y lo que le digo es que quiero escribir un cuento corto de fantasía para niños. La historia debe incluir valores como la amistad y la cooperación y enseñar a los niños a valorar y respetar las diferencias culturales. ¿Puedes darme ideas para el argumento y los personajes principales? Y aquí tenemos la respuesta. No solamente nos va a responder exactamente a lo que le hemos dicho, sino que además hasta nos propone títulos para esas historias o esos cuentos infantiles con los que nos está ayudando, entre comillas, ¿no? Aquí tenemos un tiempo limitado y no voy a leer toda la respuesta, pero en este caso aquí Claude muestra una capacidad creativa sin caer en estereotipos negativos. Y si le hace usted la pregunta y lo lee con más detenimiento la respuesta, verá que en todas sus propuestas fomenta valores constructivos, la empatía y la inclusión. Es una especie como de genio bondadoso. ¿Qué modelos de Claude existen? Como ChatGPT, los modelos determinan en esencia lo listo o lo rápido que es el chatbot en las diversas tareas que sea capaz de realizar. Claude tiene tres modelos básicos en estos momentos. El primero es Haiku, que es el modelo más relativamente básico, pero también el más rápido y la inteligencia más barata, por decirlo de alguna manera. Con el coste no me refiero al precio que paga el usuario, sino al coste que implica el modelo, el coste de mantenimiento de la propia aplicación. Haiku aún está en la versión 3, pero la 3.5 ya se encuentra en preparación. El segundo modelo que usa Claude, o que está disponible en Claude, es Sonnet. Su versión 3 es más avanzada que la de Haiku, aunque el coste de esa inteligencia es mayor. Es un poco la contrapartida. De Sonnet ya hay una versión 3.5 que por el mismo precio de mantenimiento consigue un nivel de inteligencia mucho mayor. Podría decirse que es una especie de Sonnet 3 optimizado y equivalente y en algunos aspectos superior incluso a la versión más avanzada actual de ChatGPT, que les recuerdo que es la GPT-4. Y luego por último tenemos el modelo Opus. Hasta que apareció Sonnet 3.5
la versión 3 de Opus era la más avanzada de Claude y también la más cara de mantener, eso sí. Centrándonos en sus grandes capacidades, de hecho hay una anécdota curiosa sobre Opus que provocó mucha expectación y hasta bastante inquietud entre algunos, la verdad. Y ocurrió hace pocos meses, durante una prueba difícil a que un ingeniero de Anthropic estaba sometiendo a Claude. El ingeniero quería medir la capacidad de Claude de tener en mente una larga y compleja conversación que estaba manteniendo, y para ese tipo de pruebas es habitual pedirle al chatbot que localice una frase determinada en un gran bloque de texto. O sea, se mantiene una conversación enorme con él y después, pasado el tiempo que sea y después de haber hablado mucho, se le pide que encuentre una frase determinada. En cierto momento de la prueba, el ingeniero le pidió a Claude que hiciera precisamente eso, localizar una frase concreta, en ese caso sobre aderezos para pizzas. Claude no solo consiguió encontrar la frase, sino que además comentó, y ahí es donde se produjo la anécdota, comentó que esa frase parecía un poco fuera de lugar y sin relación con el resto del contenido del documento, y que daba la impresión de que la habían puesto allí como una broma o para poner a prueba si Claude, estaba atento. Está claro que se le puede dar varias interpretaciones a ese comportamiento y atribuirle un rango humano en mayor o menor medida, pero sin duda es un hecho curioso y también un gran logro a la vez. Ese sorprendente Opus aún está en la versión 3, así que va a ser interesante ver qué es capaz de hacer la 3.5, que también ya está programada. ¿Qué versiones hay de Claude? Una vez más, recuerdo que con versiones me refiero aquí a las modalidades de uso y a si son de pago o no. Ahora mismo hay 3 versiones, una versión gratis y 2 versiones de pago, que son la versión Pro y la versión Team. La versión gratis permite usar Claude de un modo básico y limitado, aunque esta permita acceso a la versión 3.5 de Sonnet, que no es poco. La versión Pro cuesta ahora en torno a $20 al mes y con ella pues puedo usar los 3 modelos que ofrece Claude, o sea, el Haiku, el Sonnet y Opus, y probar nuevos modelos o funcionalidades antes que el público en general. Además, los límites de utilización y la disponibilidad son mucho mayores y da acceso a funcionalidades más avanzadas como crear proyectos que envuelvan documentos complejos, archivos, programación, etc. La versión Team cuesta entre $25 y $30 al mes por cada usuario miembro del team, del equipo, que como mínimo debe tener 5 miembros. Al igual que la versión equivalente de ChatGPT, también la versión Team de Claude se orienta sobre todo a equipos o departamentos de empresas u organizaciones. La versión Team incluye todo lo que ofrece la Pro y además límites más altos en el uso de los modelos, una consola de administración y facturación centralizada y la posibilidad de encontrar y compartir chats de otros miembros del equipo. ¿Cómo puede usarse Claude? Pues actualmente hay estas 3 formas de utilizar Claude y sus diversas funcionalidades. Mediante su aplicación web en Claude AI, puede ver la dirección en la descripción del vídeo, a través de las aplicaciones móviles oficiales que Anthropic PBC ofrece para Android en Google Play y para Apple en la App Store, y a través de la API desarrollada por Anthropic para Claude. También en este caso la API es la opción más potente y profesional. Y avanzamos con el tercer chatbot, que viene nada más y nada menos que de la mano de Microsoft y se llama Microsoft Copilot. ¿Qué es Microsoft Copilot en pocas palabras? Pues Microsoft Copilot es una herramienta de inteligencia artificial integrada en aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint, Outlook o Teams. Utilizan modelos avanzados de lenguaje y así dentro de esas aplicaciones puede ayudar en tareas como generación de textos, análisis de datos o automatizaciones, entre otras muchas cosas. ¿En qué es realmente bueno Microsoft Copilot? Copilot es bueno en lo mismo que hace fuerte a ChatGPT. La ventaja extra es que consigue hacerlo desde dentro de las propias aplicaciones de Microsoft. Sobre todo es de gran utilidad en Word, en Excel y en Teams. En Word ayuda en la redacción, corrección o resumen de documentos con una buena adaptación al contexto específico de cada caso o de cada usuario. Y también a la hora de insertar gráficos u otros elementos de un modo más eficiente. En Excel es útil, por ejemplo, para análisis automatizados de datos que busquen obtener conclusiones, establecer tendencias, patrones, resúmenes y ese tipo de cosas. Copilot también puede ayudar en Excel en la creación interactiva de fórmulas, de gráficos, de macros o scripts y todo ello usando un lenguaje natural con él, o sea, indicándole de palabra qué quiere usted y cómo lo quiere o incluso pidiéndole consejo para que pues nos diga qué le parece a él que sería la mejor opción. En Teams, Copilot es capaz de resumir con mucha precisión y brevedad conversaciones habladas y hasta sugerir tareas o puntos de seguimiento basados en ellas. Vamos a hablar con él.
Y la primera pregunta que le voy a hacer es: ayúdame a redactar un borrador de una carta de presentación de servicios de consultoría informática que tenga un tono formal y convincente. Le damos a Intro y aquí tenemos la respuesta. Fíjese que Copilot incluso crea una especie de plantilla para rellenar pues el nombre de la propia empresa, el nombre del destinatario y otros elementos que tendría que incluir en esa carta de presentación. Y además, otro elemento interesante, una utilidad muy práctica, es que el propio Copilot al final le sugiere preguntas o cuestiones relacionadas con lo que le ha pedido que pueden mejorar su respuesta inicial y ayudar a ir afinando las cosas para obtener mejores resultados. Aquí puede ver, por ejemplo, pues las preguntas, ¿no? ¿Qué formato debe tener la carta de presentación? ¿Qué testimonios o casos de éxito debería incluir? ¿Cómo puedo personalizar la carta para un cliente específico? Obviamente puede usar esas preguntas o cualquier otra pregunta que se le ocurra para, como digo, ir profundizando e ir afinando cada vez más la respuesta y hacer que sea mejor y más útil para sus necesidades concretas. Avanzando, otra capacidad útil de Copilot es poder sacar él mismo conclusiones partiendo de un conjunto de datos. Podría pedirle algo como esto: indica cuántos clientes hay de cada grupo en este conjunto de datos. Aquí voy a parar un poco para explicar una cosa, que es que con la versión de pago de Copilot sería posible adjuntar aquí un archivo con esos datos a los que me estoy refiriendo aquí, o directamente en Excel marcar los datos que Copilot tiene que analizar. Como esta es la versión gratis, pues no se puede hacer eso y los tengo que pegar y hay otras limitaciones. Es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a pegar los datos, que son estos que también tengo preparados aquí. Los pego directamente en este campo. Aparte de esa limitación de no poder cargar el archivo, sino que tener que pegar los datos aquí en crudo, digamos, otro problema de la versión, problema entre comillas, de la versión gratis, es que hay una limitación en la cantidad de datos que puede pegar aquí. O sea, si el archivo fuera realmente muy grande, o en este caso todos estos datos fueran aún más abundantes, pues Copilot podría decirle que no caben básicamente y que no puede pegar tanto. Eso se cortaría, parecerían truncados. Yo ya he preparado para que quepan. Y entonces le vamos a pedir esto, que le recuerdo que es cuántos clientes hay de cada grupo en este conjunto de datos. Es un conjunto de datos que tiene información sobre pues, el nombre completo de los clientes, su fecha de nacimiento, la localidad, y aquí se indica el grupo de clientes A, B, C, D, E. Y entonces Copilot lo que va a hacer es automáticamente analizar esos datos y él mismo sumar, agrupar y sumar cuántos clientes hay de cada grupo. Aquí tenemos ya la respuesta, que es esta de aquí. Nos dice exactamente cuántos clientes hay de cada grupo en esa lista de datos cruda que le he pegado ahí en la ventana. Una vez más, en la versión de pago podría pedirle cosas extra, por ejemplo, que generara un informe que incluyera todo tipo de datos o que hasta creara gráficos a partir de esos datos de ese archivo o de esos datos que marque, por ejemplo, en Excel. Visto esto, probemos ahora con otra cosa. Vamos a pedirle que nos enseñe un flujo de trabajo para organizar automáticamente los correos de Outlook, categorizarlos y responder si cumplen con ciertas condiciones. En este caso, como es la versión gratis, da recomendaciones relativamente genéricas sobre cómo organizar el correo, pero también indica muy claramente pasos concretos para crear filtros o respuestas automáticas, como si fuera un tutorial. Aquí ve pues las opciones de Outlook concretas. Esas no son instrucciones genéricas, sino muy detalladas, muy concretas. En la versión de pago podría ir mucho más lejos porque estaría integrada en el propio programa de correo de Outlook 365 y hasta podría pedirle cosas como que revise un hilo de correos largo y complejo y que el propio Copilot le explique o resuma qué decisiones hayan podido tomarse o qué tareas por hacer queden que él pueda deducir a partir de ese intercambio de mensajes. ¿Qué modelos de Microsoft Copilot existen? La propia Microsoft ha desarrollado modelos propios para integrar mejor los de ChatGPT en sus aplicaciones y están adaptados de modo diferente dependiendo del caso. Por ejemplo, para adaptarse mejor a Word o a Excel en concreto, o bien a otra aplicación de Microsoft de que se trate. ¿Qué versiones hay de Microsoft Copilot? Ahora mismo existen 3 versiones. Una versión gratis y 2 versiones de pago, que son Copilot Pro y Copilot para Microsoft 365. La versión gratis permite chat con funciones de texto, voz e imagen, resumen de documentos y páginas web, crear imágenes, hacer búsquedas inteligentes en Internet, usar complementos y GPT de Copilot, habilitar gratis la protección de datos comerciales para los usuarios de Microsoft ID, o sea, evitar que se guarden sus interacciones y se usen para entrenar la IA, por ejemplo, que es una cosa que sí ocurre en el uso gratis, por ejemplo, de ChatGPT, los chats que uno intercambia con él, normalmente o por defecto al menos se utilizan para alimentar el propio chat, para entrenarle y hacer que sea mejor.
Eso incluso en la versión gratis de Copilot, si tiene una Microsoft ID, no va a ocurrir. Es decir, lo que usted hable con ChatGPT, digamos, se va a quedar entre usted y él. Por otro lado, tenemos la versión Pro, que cuesta 22 euros al mes, y con ella pues puede hacer todo lo de la versión gratis, pero básicamente mejor, más rápido y con menos limitaciones. Y con la versión Pro además puede utilizar Copilot integrado en Word, en Excel, en PowerPoint, en OneNote y en Outlook. La versión para Microsoft 365 cuesta en torno a 30 euros al mes por cada usuario, y para adquirir esa versión de hecho hace falta una licencia empresarial de Microsoft 365, ya sea o la estándar o la Premium. La versión para Microsoft 365 incluye todo lo que ofrece la Pro y además uso integrado en varias aplicaciones de Microsoft 365 y en Teams, protección de la privacidad de los datos a nivel empresarial, utilización con Microsoft Graph y opciones de personalización y ampliación mediante Microsoft Copilot Studio. Esas son las versiones. Y ahora, ¿cómo puede usarse Microsoft Copilot? Pues actualmente hay dos formas de utilizar Copilot y sus diversas funcionalidades de las que he hablado. Una es mediante su aplicación web en copilotmicrosoft.com, que como de costumbre puede ver la dirección en la descripción del vídeo, o bien puede usar Microsoft Copilot en las aplicaciones de Office o de Microsoft 365 donde está integrado, como las que he mencionado también a lo largo de esta presentación dedicada a Copilot. Y pasamos ahora a Google Gemini. Google Gemini es el nuevo nombre del chatbot que antes se llamaba Google Bard. Es un competidor directo de ChatGPT y, como ya habrá imaginado por su nombre, tiene detrás al todopoderoso Google y la versión de inteligencia artificial que ha desarrollado. Como de costumbre, vamos a empezar hablando de qué es Google Gemini en pocas palabras. Google Gemini es un conjunto avanzado de modelos de inteligencia artificial de Google diseñado para superar modelos anteriores menos desarrollados como el Bard del propio Google. Combina de lo mejor en procesamiento de lenguaje natural con otras capacidades. Al igual que ChatGPT no solo es capaz de comprender y generar texto, sino también de trabajar con documentos, imágenes, audio y otros tipos de archivos y datos de manera muy eficiente y adaptada a cada contexto. Todo eso está muy bien, claro, pero ¿en qué es realmente bueno Google Gemini? Gemini se enfoca en ofrecer respuestas actualizadas, precisas, creativas y útiles. Además, consigue interpretar varias fuentes de datos, no solo textuales, sino también multimedia. Por ejemplo, si le enseñas la imagen de un árbol, pues es capaz de decirte qué tipo de árbol es. Aparte, como sería de esperar, tiene el as en la manga de poder integrarse perfectamente con diversas aplicaciones y servicios de Google. Por ejemplo, es capaz de responder con información en tiempo real que extraiga de Google Maps o de YouTube o de otras fuentes, y también puede ayudarle de varias maneras en Gmail, en Google Drive, en documentos de Google y otras aplicaciones del universo de Google. Como en el caso de Claude, para usar la versión gratuita de Google Gemini hace falta registrarse, también es gratis, pero en este caso igualmente tendrá que indicar un correo válido de Gmail. Yo ya he preparado eso y ya he entrado con esas credenciales y por eso pone aquí hola. Para poner a prueba a Google Gemini voy a empezar con una de las más potentes y llamativas capacidades que acabo de comentar, que es esa capacidad de combinar elementos textuales y no textuales que Google llama multimodal. Probémosla preguntándole a Gemini esto. Dime qué árbol es este y háblame un poco sobre él. El árbol o la imagen del árbol, en este caso, la voy a coger aquí del escritorio. En este caso la versión gratis sí permite introducir este tipo de elementos, de imágenes. Le damos a intro y aquí está la respuesta. Nos dice que es una haya y nos cuenta pues una serie de datos sobre ese tipo de árboles. Una descripción, características, la importancia que tienen, incluso curiosidades sobre las hayas. Este método de reconocimiento aún no funciona con personas, pero cuando funcione eventualmente pues podrá ser muy útil. Imagina, por ejemplo, adjuntar una foto de la famosa conferencia de Yalta y pedir a Google Gemini que identifique a las personas y hable sobre ellas, nos cuente, pues, por ejemplo, su biografía o los hechos más destacados de sus vidas. Con la segunda pregunta lo que vamos a poner a prueba es la integración de Gemini con el buscador de Google mediante una pregunta como esta. Encuentra artículos recientes sobre energías renovables y resúmelos en un párrafo. Indica las fuentes de cada uno y evalúa la fiabilidad de cada fuente. Y aquí tenemos el resultado que responde exactamente a lo que hemos pedido y a cómo lo hemos pedido. Puede ver aquí varios artículos relacionados con ese tema
de las energías renovables y también, como hemos exigido de Gemini, tenemos los enlaces que son visitables, podemos abrirlo, cualquiera de ellos, desde donde ha sacado esos artículos o esa información que nos está presentando. Volviendo a él, otro aspecto de Gemini que podemos usar es utilizarlo como una especie de maestro que, por ejemplo, explique paso a paso cómo resolver un problema de matemáticas como este. Voy aquí a la chuleta y le voy a pedir esto. Ayúdame a resolver este problema de combinatoria. Si tengo 5 libros y quiero ordenarlos en un estante, ¿de cuántas formas diferentes se pueden colocar? Explícamelo paso a paso. Y una vez más hace exactamente eso. Él hasta identifica cuál es el problema de combinatoria que le estoy planteando y se da cuenta de que tiene que ver con permutaciones. Aquí nos explica de una forma más o menos descriptiva cuál es el principio de las permutaciones o por qué se calculan de la forma en que se calculan. Aquí nos muestra el cálculo concreto en este caso y aquí la fórmula general del cálculo de permutaciones, que es pues indicar el número de elementos y hacer el factorial de ese número de elementos. Y después hasta nos da algunos ejemplos de posibles permutaciones de esos libros de los que hemos hablado en nuestra pregunta. Como siempre, ya sabe que puede profundizar lo que quiera. Si algo no lo entiende, se lo puede decir directamente, que le explique mejor una parte o que se la explique de otra forma o que le dé otros ejemplos y Google Gemini pues hará exactamente lo que le pida del mejor modo posible. ¿Qué modelos de Google Gemini existen? Los modelos actuales son el Ultra, que es el modelo más avanzado, y Google lo ha optimizado para tareas especialmente complejas como programación y lo que podría llamarse razonamiento profundo. Esa versión Ultra o ese modelo Ultra está en su versión 1 y otro modelo es el Pro. La gran fortaleza del modelo Pro de Google Gemini reside en su capacidad de manejar e interpretar muy grandes cantidades de información de orígenes distintos. Es lo que Google llama orígenes multimodales. Como modelo de IA en sí no es tan potente como el Ultra, pero hay que tener en cuenta también la versión. El modelo Pro ya está en la versión 1.5 y eso hace que en algunas cosas tenga mejor rendimiento que el modelo teóricamente superior, el Ultra, que aún está en su versión 1, como he dicho antes. Es decir, que según el uso que se le vaya a dar, puede convenir usar un modelo inferior de una versión superior, tanto en ese caso como en los otros modelos de Gemini, teóricamente también inferiores al Ultra. Es de esperar, de todas formas, que la versión 1.5 de Ultra supere a las de los otros modelos, pero aún no está disponible. Aparte del Ultra y Pro, tenemos la versión Flash, que como su propio nombre sugiere, es un modelo rápido y ligero, además de tener una buena calidad-precio, por decirlo de alguna manera. Es también multimodal, como los anteriores, y capaz de manejar grandes volúmenes de datos. También está en la versión 1.5, que como en el caso anterior, en el caso del Pro, supera en algunos campos al modelo Ultra, versión 1.0. Y por último, el último modelo que utiliza Gemini es el Nano, que es algo así como el pequeño de la familia Gemini, y se centra en ofrecer un rendimiento relativamente básico en comparación con los otros, pero aún así más que aceptable y optimizado sobre todo para dispositivos móviles, Android o tabletas Pixel. Por ejemplo, esta es capaz de interpretar imágenes, reconocer lo que se le diga de voz y mantener una conversación o resumir en poco tiempo documentos, correos o mensajes. Y todo eso y más en solo la versión Nano 1.0. Y vamos a hablar ahora de qué versiones hay de Google Gemini. Ahora mismo existe una versión gratis y dos versiones de pago, la Gemini Advanced y la Gemini para empresas, que a su vez tiene dos subversiones, digamos, una Gemini Business y otra Gemini Enterprise. La versión gratis da acceso al modelo Flash 1.5, ofrece un buen nivel de competencias de creación e interacción de la inteligencia artificial y permite extraer información de varias fuentes y trabajar con diversas aplicaciones de Google. La versión Advanced cuesta algo más de 20 euros al mes y con ella puede hacer todo lo que permite la versión gratis, como es obvio, y además, entre otras cosas, pues usar el modelo Pro 1.5, disfrutar de todas las ventajas y funcionalidades de una capacidad y un contexto mucho mayores, tener acceso de uso prioritario, si hay mucha demanda por gran volumen de usuarios, utilizar Gemini en Gmail, Google Docs y otras aplicaciones de Google, y ejecutar y editar programas en el lenguaje Python en el propio chatbot, que es una cosa que a los programadores principalmente pues les interesa mucho y es muy práctica y muy conveniente. Aparte, aunque eso no sea en sí una funcionalidad de inteligencia artificial, este paquete Advanced ofrece 2 teras de espacio en Google One. Como he dicho antes, la versión para empresas ofrece dos variantes.
la versión Gemini Business y la versión Gemini Enterprise. Gemini Business se orienta sobre todo a empresas de pequeña o mediana dimensión. Cuesta unos 20 euros por usuario al mes, con un compromiso de permanencia de un año y ofrece acceso a los modelos de Gemini más potentes, seguridad y privacidad de los datos de nivel empresarial y el uso de Gemini en aplicaciones de Google como Gmail, documentos, hojas de cálculo, presentaciones o la aplicación Google Meet, entre otras. Por otro lado, Gemini Enterprise se dirige principalmente a grandes empresas. Cuesta unos 30 euros mensuales por usuario, también con compromiso de permanencia de un año. Además de todas las funcionalidades de la versión Business, permite un acceso realmente completo a todo lo que Google Gemini ofrece y en condiciones siempre prioritarias. También ofrece subtítulos para reuniones disponibles en múltiples idiomas que no solo incluyen, por supuesto, el español, sino también hasta otros idiomas de España como el gallego, el vasco o el catalán. ¿Cómo puede usarse Google Gemini? Pues como es habitual en los chatbots más evolucionados, Gemini puede usarse de varias maneras según más convenga en cada caso o situación. Primero mediante su aplicación web en Gemini Google.com. Para usarla hay que iniciar sesión con una cuenta de Gmail, eso sí. Otra opción de uso es mediante la aplicación específica de Google Gemini, disponible en Google Play o como parte de la aplicación Google, sin más apellidos, de la App Store de Apple. Y Gemini también está ya integrado en varios programas de Google, como he comentado. Y por último tenemos la opción más potente de uso siempre, que es mediante la API, que en este caso Google ha desarrollado para Gemini. Y entramos ya en el penúltimo chatbot del que voy a hablar en este video tutorial y que se llama Perplexity. De modo similar a Copilot, Perplexity también utiliza modelos de ChatGPT que combina con el suyo propio y con otros de otras empresas de inteligencia artificial. De hecho, entre los fundadores de la empresa, por detrás de Perplexity, hay antiguos empleados de OpenAI, que es la empresa creadora de ChatGPT, como ya saben. Pero como siempre vamos a empezar a profundizar un poco más hablando de qué es Perplexity en pocas palabras. Pues Perplexity es un muy potente motor de búsqueda conversacional donde se juntan las características de un buscador de Internet tradicional con las grandes capacidades de la inteligencia artificial. O sea, es un concepto un poco diferente de lo que hemos visto de las otras herramientas o chatbots que hemos visto hasta ahora, que tenían, digamos, un rango más amplio de capacidades. Perplexity o las capacidades, las funcionalidades de Perplexity son más localizadas, digamos, pero es realmente bueno en ellas. En otras palabras, lo que permite Perplexity es hacer búsquedas de cualquier tema, pero de un modo muy amigable, usando el lenguaje natural o conversado con el chatbot y obtener así las respuestas buscadas de un modo más natural, eficiente y preciso. Y retomando ese tema, ¿en qué es realmente bueno Perplexity hay? Pues Perplexity es realmente bueno, como decía, como buscador. Para empezar, tiene una conexión directa a Internet en tiempo real, es decir, consigue buscar información de ahora mismo, si hace falta, algo que no puede decirse de todos los chatbots. Por ejemplo, los datos que maneja ChatGPT no son completamente actuales. En este momento son de hace un año más o menos. Eso puede compensarse hasta cierto punto si le pides que use herramientas de búsqueda web en tiempo real por ti, pero no deja de ser un cierto desvío. O sea, con Perplexity no existe ese desvío. Ese acceso directo, inmediato y en tiempo real es en directo siempre. O sea, con él es posible buscar directamente información, datos, noticias o lo que sea de lo más reciente y, por supuesto, también buscar cosas más antiguas. Otra gran ventaja de Perplexity es que apoya las respuestas que da con fuentes concretas contrastables. Por ejemplo, si uno le pregunta qué es la teoría de cuerdas en física, no solo va a dar una explicación, sino que además va a apoyar lo que diga con un enlace a un recurso disponible online donde se puede contrastar cada información que ofrezca. Esa capacidad obviamente lo hace muy bueno como herramienta académica, de investigación o en otros entornos donde sea crucial pues esa exactitud y fiabilidad de la información, que es a veces una de las pegas de los chatbots inteligentes, que de hecho, y eso está contrastado y verificado, a veces se inventan las respuestas o dan respuestas que no son correctas del todo. Veamos unos ejemplos de uso. Esta primera pregunta ejemplifica algo que he comentado antes, esa capacidad de Perplexity de extraer y barajar información muy actualizada, incluso del propio momento, según se ve en esta pregunta que le voy a hacer, que es esta de aquí. Dime las 5 noticias más importantes de la última semana e indica fuentes en español. Y aquí están las noticias con un breve resumen de cada y enlaces que llevan directamente a fuentes sobre ellas, incluso consultables online y en español, exactamente como le hemos pedido. Estas son las noticias, aquí puede ver los enlaces y puede comprobar
que es realmente una herramienta muy potente y extremadamente actualizada. Vamos a seguir poniendo la prueba con esta segunda pregunta, que es: dime los avances más punteros en la lucha contra el cáncer y qué estudios los avalan. Una vez más tenemos información resumida y precisa y enlaces a fuentes fiables y muy actualizadas. Pero Perplexity va más allá de dar listas de información. También puede usarlo para análisis críticos que va a basar siempre en datos y fuentes rigurosas. Un ejemplo: basándote en los estudios más recientes sobre calentamiento global, haz una previsión de lo que crees que va a ocurrir en los próximos 10 años. Justifica tus argumentos. Aquí de vez en cuando aparece un aviso o ventanas que nos piden que nos registremos con Google o de otra forma. No hace falta que lo haga, puede hacerlo si así lo decide, o puede dar a reiniciar la página y volver a hacerle la pregunta. Y esta vez, con un poco de suerte, no aparecerá esa ventana en que le pide registrarse. Les recuerdo que la pregunta era: esta es una previsión de lo que va a ocurrir en los próximos 10 años en lo que se refiere a calentamiento global. Y, de nuevo, Perplexity nos va a dar una lista, entre comillas, pero es una lista pensada, es una lista razonada en la que él hace sus propias previsiones basándose en datos reales, en datos científicos, datos lo más objetivos posibles que él consigue localizar y que nos referencia aquí en la zona de los enlaces. ¿Qué modelos de Perplexity existen? Pues además de su propio modelo, Perplexity utiliza al menos estos actualmente. Del lado de ChatGPT, los modelos GPT-4o, GPT-4 y GPT-3.5. De Claude usa versiones de Sonnet y Opus. De Meta AI, una empresa de inteligencia artificial del creador de Facebook, utiliza el modelo Llama o variantes basadas en él como Sonar 32K. Y luego de la empresa francesa de inteligencia artificial Mistral AI usa su modelo llamado Large. Se supone que el modelo de Perplexity utiliza o combina unos y otros del modo mejor y más optimizado para obtener los resultados de búsquedas idóneos y más rigurosos en esa línea que he comentado. ¿Qué versiones hay de Perplexity? Pues ahora mismo solo hay dos, una versión gratis y una versión Pro que es de pago. La versión gratis utiliza el modelo GPT 3.5 de OpenAI o de ChatGPT y da acceso al buscador convencional básico con funcionalidades básicas, pero con conexión en tiempo real a Internet y referenciación de las respuestas. La versión Pro cuesta entre 17 y 20 dólares al mes, según el intervalo de tiempo que uno elija, y entre las cosas extra que permite hacer, comparada con la versión gratis, está usar los modelos disponibles más avanzados y poder elegir cuál, conseguir búsquedas más potentes, las que Perplexity llama Pro, aunque con una limitación de 600 diarias, eso sí, cargar archivos de varios tipos para su análisis y poder generar imágenes, aunque en un número limitado al día también, en este caso a 50 imágenes por día. ¿Y cómo puede usarse Perplexity? Pues de las formas habituales, mediante su aplicación web en Perplexity AI. En los casos anteriores también incluyo la dirección en la descripción del vídeo. Y aparte de en la aplicación web, pues puedo usarla mediante las correspondientes aplicaciones móviles que se llaman Perplexity Ask Anything y están disponibles para Android y para iOS, para iPhone. La tercera vía en la que puedo usar Perplexity es mediante su API específica, que como de costumbre pues es el método más potente y profesional. Y voy a acabar ya este tutorial hablando de un chatbot más que se hace llamar Jasper. Como en otros casos que ya hemos visto, también Jasper combina su propio modelo de IA con los de otros chatbots. Eso tiene sus ventajas. Por ejemplo, en cuanto a versatilidad o para minimizar los efectos negativos de eventuales cortes o indisponibilidades de algún servicio de IA que use solo una vía, digamos. Por ejemplo, si falla ChatGPT, si falla la conexión de OpenAI, no podrá usar ChatGPT. En cambio, si falla ChatGPT y está utilizando Jasper, Jasper supuestamente utilizará otro de los modelos que emplea y entonces no se quedará sin servicio mientras espera que se recupere ChatGPT para poder usarlo también junto con los demás. Esta es un poco la descripción general de Jasper, pero vamos a ver qué es Jasper en pocas palabras. Pues se enfoca en la creación de contenidos para propósitos como marketing, artículos, blogs o escritura creativa. ¿En qué es realmente bueno Jasper? Pues el foco principal, reconocido públicamente de hecho por los propios creadores de Jasper, es el marketing y la creación de otros contenidos de interés comercial y empresarial. De hecho, todas las capacidades de Jasper están pensadas sobre todo para finalidades como servir a campañas publicitarias de principio a fin, desde la planificación y el desarrollo de la estrategia de marketing hasta el análisis de su rendimiento y modos de optimización, pasando también por su ejecución, puesta en práctica y revisión. Ese es su fuerte y de hecho no solo es capaz de generar contenidos creativos, sino que hasta integra directamente herramientas SEO de optimización del contenido para que sea más fácilmente
encontrable por los buscadores de Internet y principalmente para que aparezca lo más arriba posible en las listas de resultados por las palabras clave que sean. Eso también está muy en línea con esa clara vocación comercial. Otra cosa que permite es facilitar la adhesión de los contenidos a voces de marca que definan tonos, estilos o un carácter definido y adecuado a cada caso o necesidad, por ejemplo, a una empresa o a un individuo incluso, o una campaña publicitaria, de marketing o de lo que sea. Por otro lado, también puede ser una herramienta muy útil para articulistas, blogueros, periodistas o hasta escritores, sobre todo si publican sus contenidos en Internet. Anticipo que Jasper no tiene una versión gratis propiamente dicha, por eso en este caso voy a hacer un repaso rápido de algunas de las capacidades principales de este motor de IA. En esta página está la página principal, pero en esta otra página, a la que puede acceder desde la página principal de Jasper, es posible encontrar vídeos sobre todo tipo de temas, por ejemplo, cómo crear unas directrices del aspecto visual que debe tener un sitio web o lo que sea, la forma en que Jasper crea una identidad de marca, lo que él llama voz, definiciones relacionadas con una guía de estilo para sitios web, campañas, blogs, artículos, u otros vídeos relacionados con la creación de contenidos visuales o textuales, la gestión de grupos colaborativos, la creación de una base de conocimientos para usos diversos, etc. Esto está separado aquí por categorías. Esta librería de vídeos, aquí puede ver pues varias etiquetas, digamos, para centrar o especificar más el tipo de vídeos que a usted le interese más. Luego está pues esto es lo que comentaba de las guías visuales o de crear una voz. Estos otros vídeos están más relacionados con la forma de creación de contenidos en diversos sentidos o para diversos objetivos que tiene Jasper. Estos otros vídeos se centran en el uso colaborativo de Jasper para equipos o para empresas, y si está interesado pues puede echarles un vistazo, que seguro que le quedará una idea más clara sobre cómo es Jasper y las capacidades que tiene. ¿Qué modelos de Jasper existen? Pues además del modelo propio, Jasper utiliza del lado de OpenAI el modelo GPT-4 de ChatGPT, también utiliza Claude y supuestamente son solo uno de los muchos, se dice expresamente en su sitio web, que utiliza, aunque la información de este chatbot pues no parece especificar cuáles en concreto ni todos ellos. ¿Qué versiones hay de Jasper? Pues aquí hay una pequeña mala noticia, y es que Jasper solo es gratis durante un periodo de prueba de 7 días. Después hay que suscribirse a alguno de sus planes de pago, de los que existen 3 tipos: el Creator, el Pro y el Business. Sobre la versión gratis, pues ya digo que no hay mucho que hablar en realidad, porque es realmente un periodo de prueba de 7 días y ya está. De los planes de pago, pues el primero tenemos la versión Creator, que cuesta $39 al mes por usuario y que incluye la posibilidad de crear una sola voz de marca, acceso al chat de Jasper para ayuda en creación de contenidos, búsquedas de información o apoyo de otros tipos, acceso al módulo de análisis y optimización SEO. Les recuerdo que SEO pues son esas técnicas de optimización de contenidos para buscadores, de contenidos publicados en Internet, aunque bien es cierto que la herramienta Surfer SEO hay que pagarla aparte, o sea, no está incluida en la suscripción normal, por lo menos en esta. Por otro lado, la versión Creator también ofrece una versión para usar Jasper en los navegadores Chrome y Edge. Después tenemos la versión Pro, que cuesta $59 mensuales por usuario y que ofrece principalmente la posibilidad de añadir a otros usuarios en el mismo grupo, por decirlo de alguna manera, aunque haya que pagar otros $59 al mes por cada uno que se añada, eso sí. Otra ventaja de la versión Pro es poder crear hasta 3 voces de marca diferentes, también la de poder añadir hasta 10 fuentes de información que ayuden a Jasper a conocer mejor la empresa o al individuo que sea, supuestamente para ayudarle a hacer mejor su trabajo. Por ejemplo, esto se refiere a cosas como el perfil de la empresa o la biografía de una persona, detalles de los productos que se venden, del mercado objetivo de la empresa, ese tipo de cosas. La versión Pro también permite crear hasta 3 campañas publicitarias instantáneas. Y una campaña instantánea consiste en que a partir de un texto, por ejemplo un texto simple sobre un producto, Jasper es capaz de crear en un momento un blog, un correo publicitario o un anuncio para promocionarlo en redes sociales. Otras funcionalidades de esta versión Pro son crear imágenes autogeneradas por inteligencia artificial y también centralizar gestiones, permisos de uso y otros temas administrativos en un mismo sitio. Y por último tenemos la versión Business, que no tiene un precio fijo, ya que es personalizable, digamos, dependiendo de la empresa que lo contrate. Y tampoco tiene por eso una lista específica de funcionalidades, pero pueden estar relacionadas con aspectos como el uso ilimitado de funcionalidades de otros planes, mejor rendimiento y mayor capacidad de análisis y optimización,
más potentes y amplias capacidades relacionadas con voces de marca, gestión administrativa y corporativa avanzada, soporte premium, seguridad reforzada y ese tipo de cosas. Y pasamos ahora a cómo puede usarse Jasper. Pues se puede usar mediante su aplicación web, que incluyo en la descripción del vídeo, aunque ya digo que no existe propiamente una versión gratis. También puede usarlas a través de las extensiones para los navegadores que ofrece para Chrome y Edge, que he comentado ya, y en la aplicación de documentos de Google Docs también está integrado, o mejor dicho, es posible integrarlo. Y por último, el plan Business permite contratar un uso mediante una API desarrollada específicamente para Jasper. Y con esto acabo esta presentación o esta comparativa que he hecho entre varios chatbots inteligentes y que espero que les resulte útil. Muchas gracias y hasta el próximo video tutorial.